Adolfo es doctor en medicina, graduado en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro en funciones didácticas. ¿Sí? Adolfo ha sido miembro o sea, de APA y ha ejercido diversas funciones al interior de la Asociación Psicoanalítica, como secretario científico de la APA, por ejemplo, del año 92 al 94, y fue asesor de la Secretaría Científica desde el 94 hasta el 2016. Ha sido profesor del Instituto de Psicoanálisis de APA desde el año 76, ha sido director del Departamento de Psicoanálisis Aplicado del Seminario Freudiano, ha sido director de La Otra Escena, que es un espacio de psicoanálisis, cine y literatura que funcionó en APA desde el 94 hasta el 2003. Adolfo fue miembro del Comité Científico Internacional de un evento muy interesante que se desarrolló en la Sorbona, en París, en el año 2000, llamado Estados Generales del Psicoanálisis. ¿Sí? Ha sido miembro del Comité Científico Internacional, por ejemplo, del primer Congreso de los Trabajadores de Salud Mental Hispanohablantes que se desarrolló en Jerusalén en el año 98. ¿Sí? Ha sido coautor de varios libros como Divergencias en la Unidad, que es escrito sobre Lacan, el libro negro de la psicopatología contemporánea y el libro de Percepción y Sueño, para acercarlos a los temas actuales. También ha sido supervisor y ha dado seminarios y ateneos clínicos, ¿sí? Desde el año 2002 hasta el año 2011 en Ucrania, ¿no? Que Yes. sería interesante también poder en algún otro momento hablar de esa experiencia con Ucrania. Adolfo, entonces, bienvenido a este espacio de aperturas y quedamos, sí, para oírte con tu ponencia sobre los sueños en la clínica. Bueno, en primer lugar estoy muy agradecido y muy contento de poder hablar con mis colegas colombianos y de otros países, de México también y de América Latina. Y bueno, no quiero que esto sea una conferencia magistral, sino que me pueden interrumpir en cualquier momento con cuestiones, preguntas, etcétera, ¿no? Y como tuve tantas ideas y temo perderme, lo he escrito. Así que disculpen, el tema es sueños, ¿no? Están ustedes haciendo un curso sobre sueños. Entonces yo he identificado con Freud, en la escritura de su Traumdeutung, la interpretación de los sueños, comenzaré con aspectos particulares de mi vida, en la valoración de su obra sobre los sueños. Hay una huella profunda en mi historia personal que me llevó desde temprano a valorar la importancia del sueño como revelador de lo más íntimo del ser humano, de sus deseos ocultos, de sus intuiciones, o sea, de una captación de la realidad objetiva más allá de las percepciones conscientes. Entonces, soy lo bastante viejo como para decirles que nací en 1937 en Ámsterdam, Holanda. O sea, 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Tenía pocos meses de edad cuando mi madre tiene el siguiente sueño. Sueña que un águila enorme se echa sobre ella. Lo interpreta y le dice a mi padre, he tenido este sueño. Esto quiere decir que los alemanes van a invadir Holanda y los judíos las vamos a pasar muy mal. Así que tenemos que irnos ya. La fuerza que tuvo, digamos, y la convicción que tuvo, hicieron que emigráramos a la Argentina y esto hace posible que hoy les estuviera hablando. Porque mi hijo, que digamos que le gusta investigar una serie de situaciones, encontró que el dueño del lugar donde vivíamos también era un judío que fue, digamos, el que fue testigo del casamiento de mis padres. Ni bien los nazis invadieron Holanda, se lo llevaron y fue muerto en Auschwitz. Entonces yo digo, contar un sueño, no, digo, en este caso, la increíble interpretación de un sueño nos salvó la vida. Y como metáfora digo, en el caso de nuestros pacientes, esa salvación es la de sus caminos en la vida. Otra historia.
un relato que es en el fondo el sueño del escritor y que responde a los mismos mecanismos que a los seres de la vida real, tal como se lo demuestra Freud en el escrito de la gradiva de Jensen. Bien. Me ha dicho Fernando que ustedes han hablado de Artemidoro de Dalvis. Yo les participo de otra intervención del efecto o producto de la interpretación de los sueños. En Berlín, en la famosa isla de los museos, se encuentra el Museo de Pérgamo. Los exploradores alemanes lo trajeron a esta ciudad, que está situada en la actual Turquía, y sobre este altar de Pérgamo construyeron un museo. En este altar, el médico Galeno hacía dormir a sus pacientes y luego les pedía que les relataran sus sueños. Y a través del sueño realizaba el diagnóstico de la enfermedad. Ustedes pueden encontrar fundamentos para esa práctica en el libro de los sueños. Por si les interesa, he notado que es en la edición de Amor-Rortu, en el tomo 14, en la página 222. Ahora, en relación al título que le pusieron a esta actividad mía, ¿no? Supongo que lo han elegido de La vida es sueño de Calderón de la Barca. Ustedes recuerdan, dice, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. Pero yo he observado que se repite bastante estos versos, y yo quisiera destacar otra parte de esta obra de Calderón de la Barca, más afín, más cercana al psicoanálisis. Escuchen esto que escribe en la misma obra Calderón de la Barca. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agrava y ofende. Y escuchen con atención estos tres últimos versos. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Calderón de la Barca. Todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Bueno, después de esta introducción voy a comenzar con Freud. Primero lo voy a citar textualmente. Freud dice, ¿qué concepción del sueño se tuvo en las épocas iniciales de la humanidad entre los pueblos primitivos? ¿Y qué influencia pudo ejercer el sueño sobre sus intuiciones acerca del mundo y del alma? En las ideas que los pueblos de la antigüedad clásica tenían sobre el sueño, resuena manifiestamente un eco de la concepción primitiva. Suponían que el sueño estaba en relación con el mundo de seres sobrenaturales en que ellos creían y que traían revelaciones de los dioses y los demonios. Además, estaban convencidos de que contenían un mensaje importante para quien soñaba. Por regla general, les anunciaban el porvenir. Cierro la cita. Hay algo de verdad en estas creencias. Si aceptamos que el porvenir no es la caracterización de un destino, sino algo por venir. Como ejemplo, les traigo un sueño anticipatorio de mi padre. La noche que precedió a su muerte, lo fui a ver al hospital en donde estaba internado, y hablando con él me pidió que le interpretara un sueño. Me cuenta, escuchen, soñé que mi madre me llamaba desde lejos, no con palabras, sino con gestos, y hace el movimiento así, vení, vení. ¿Se imaginan ustedes lo que sentí frente a este sueño? Que casi se interpreta a sí mismo, ¿no? De paso les digo que es, digamos, acá hay un elemento simbólico que se lo entiende todo el mundo. Acá la madre representa la muerte, que lo está llamando. También previó que al día siguiente iba a morir. Tengo que decirles en principio algo insólito. Nosotros no analizamos sueños. Analizamos relatos. De ahí la importancia de la palabra.
agrego, de la palabra en tanto significante. Es decir, que es una palabra que no se significa a sí misma. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta. El sueño, dice Freud, es una escritura jeroglífica, cuyos signos deben ser transferidos uno por uno a la lengua de los pensamientos del sueño. El sueño, desplegado en la sesión, es una forma de asociación libre y debe solicitárselo al paciente cuando ésta está ausente. Es decir, en mi práctica clínica, cuando ocurre muchas veces, y a veces con bastante frecuencia, que los pacientes no asocian. Y entonces le pregunto, ¿hay algún sueño que recuerde? Y tanto puede ser reciente como un sueño antiguo. Y entonces una hipótesis mía, surgida de mi experiencia, es una forma de asociación libre, sobre todo después si se lo hace trabajar. Fíjense ustedes que Freud nos enseña que para emprender el análisis de los sueños hay que preparar al analizante. Lo dice del siguiente modo. Acá cito, hemos de conseguir de él dos cosas. Que intensifique su atención para sus percepciones psíquicas y que suspenda la crítica con que acostumbra a expurgar los pensamientos que se le afloran. Y dice aún más, incitando a que comunique todo lo que le pase por su mente, ya sea cosas sin importancias o fantasías obscenas, que deje de lado toda crítica. Y miren lo que dice Freud. Ya que esta crítica es la responsable de que él mismo no haya encontrado el camino de su resolución. En cuanto a la primera recomendación, Freud explica una importante diferencia entre el hombre que reflexiona y el que se observa a sí mismo. Es decir, le sugiere un estado próximo al adormecimiento, digamos, un estado de atención flotante, en el cual, dice Freud, la distribución energética permite una emergencia de las representaciones involuntarias, tal cual como en el sueño y en las imágenes hipnagógicas. Entre paréntesis, esto es un espacio de técnica, ¿no? Técnica viene de la palabra techné, que los latinos se traducen como ars, arte. O sea que más bien se refiere al arte. Entre paréntesis, cuando se determinan las posiciones de los participantes de la sesión psicoanalítica, se determinan de este modo. La atención flotante al analista y la asociación libre al analizando. Pero si se lee con más atención, tanto uno como otro se conducen bajo esta premisa. La asociación libre es una forma de atención flotante también. La única restricción es para el analista. Para la asociación libre de analista tiene como límites las palabras del discurso del paciente. Y aún yo mismo me prohíbo utilizar sinónimos. Por ejemplo, no es lo mismo que un paciente diga mi madre, mi mamá o mi vieja. Si bien son sinónimos en el lenguaje, en sus asociaciones llevan a lugares diferentes. Entonces ahora voy a introducir dos viñetas de dos analizantes cuyos sueños aparece la misma palabra y que en sus asociaciones nos llevaron a lugares distintos. Un analizante que en la sesión previa me había pedido una taza de té, me cuenta en la sesión siguiente un sueño lleno de imágenes y escenas, una de las cuales era una casa de té en China y otra la idea de viajes hasta que aparece en la ciudad de Chicago. En todas las asociaciones que produjo, ninguno se refería a esa ciudad. Escuché bastante tiempo y le pregunto, este silencio me hizo preguntarle sobre Chicago, y la respuesta fue plantear una serie de dudas sobre una decisión que debía tomar, una decisión urgente, y que no terminaba de decidirse. Entonces descompuse, ¿qué hago? Chicago es ¿qué hago?
lo cual quería decir que esperaba que yo, su analista, le diera la solución. Con lo cual comprendí que el pedido de una taza de té en la sesión previa estaba plenamente justificado porque había llegado a su sesión después de un día de trabajo sin tomar ni comer nada. Pero detrás del pedido real del té estaba su demanda transferencial que el analista como padre le debía indicar qué hacer. Sí, no sé si ha entendido este ejemplo. Continúo con el próximo. La misma palabra Chicago aparece en el sueño de otro analizando que no me cuenta algo por vergüenza y entonces me lo revela en un sueño. Está en Chicago y ocurre un desastre. Poco se ocupa del sueño y después de un tiempo que habla, le pregunto por Chicago. Y él dice, Chicago, 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 Chicago. Y yo le digo, Chicago, Chicago. Y me dice que hace un tiempo que padece una incontinencia fecal y que para él eso es un desastre. Consultó varios médicos y hasta no estar seguro de que no fuera algo biológico, no pensaba contármelo. Fíjense, entonces con esto también les cuento lo que es un significante. La misma palabra, que es el nombre de una ciudad, en un sueño remite a un pedido transferencial de que le resuelva una duda y en el otro algo que el paciente no quería referirse, que es este problema con los esfínteres. En mis 35 años de docencia, siempre he preguntado cuáles son los pilares de la técnica psicoanalítica. Y en todo ese tiempo obtuve una sola respuesta adecuada, en 35 años. La respuesta correcta se encuentra en el capítulo 7, en el apartado El olvido de los sueños. Las más diversas respuestas no daban en el clavo. Cuando preguntaba por los pilares de la técnica psicoanalítica, unos decían transferencia, asociación libre, atención flotante, complejo de Edipo, setting, neutralidad, silencio, interpretación, sexualidad infantil. Si lo han pensado, ninguna de estas respuestas es la correcta. En primer lugar, era evidente una confusión entre regla fundamental y los pilares de la técnica. No debemos olvidar que el procedimiento para acceder al inconsciente, cualesquiera sean las circunstancias que nos depare el destino, están sostenidos por los pilares de la técnica. Y el principal camino para llegar al inconsciente, y creo que es el más difícil, es la interpretación de los sueños. Mi experiencia en cuanto a la ignorancia de los pilares de la técnica, la explico o me la explico diciendo que una sola vez en su obra Freud la enuncia y nunca más, aunque de alguna manera y difusamente se ha transmitido. Por lo tanto, me remito a su texto más revolucionario, que es la interpretación de los sueños, y leo en la página 520 de la edición de Amor Rortu, abajo, lo siguiente. Freud está explicando la técnica de interpretación de los sueños. Y dice, hay otra serie de objeciones al procedimiento que proponemos para la interpretación de los sueños. De ella debemos ocuparnos ahora. Lo primero que hacemos es desechar todas las representaciones meta que normalmente presidirían la reflexión. Las representaciones meta es cuando uno tiene un relato, como ya lo había dicho Aristóteles, tiene un principio, un medio y un fin. Y la verdad que siempre los relatos nos atrapan. Tenemos que deshacernos de ese atrapamiento de las representaciones metas voluntarias y conscientes. Creo que tengo tiempo, les puedo contar algo que pasó en el año 1982, hace bastante tiempo atrás. La persona de la cual me voy a referir ya está muerta, era un asesor del ministro de Relaciones Exteriores
en la época de la Guerra de las Malvinas, año 1982. Era un neurótico obsesivo grave que tenía 5 sesiones a la mañana, a las 8 de la mañana, y cuando él tocaba el timbre yo miraba mi reloj y ponía si estaba adelantado o atrasado, era la hora exacta. A una sesión, en plena Guerra de las Malvinas, llega 20 minutos tarde. Increíble en él. Viene todo agitado y dice, hay una noticia muy importante, una noticia que va a cambiar todo. Y habla de la noticia, dice, porque hoy a la mañana me llamó muy temprano, el canciller se llamaba Costa Méndez. Y dice, me llamó Costra Méndez. Ahí lo paré. ¿Escuchó lo que dijo? Sí, dije Costra. Y el análisis siguió por Costra, no por la noticia. Yo suprimí, digamos, la angustia de un argentino que estaba soportando una guerra en aras, digamos, de la intervención psicoanalítica. Es decir, represión meta hubiera sido esperar a que me dijeran la noticia. Por suerte, digamos, predominó en mí, digamos, el afán psicoanalítico. Y después me felicité a mí mismo porque al final de esa sesión me contó una noticia, lo cual era una estupidez que salió en los diarios toda la tarde. Con lo cual me felicito doblemente. Eso es una forma de prescindir de las representaciones meta. Quiere decir, no esperar el fin o desenlace hacia el que parece dirigirse el relato del analizante, por más impactante que sea. En la página 523-24 escribe, como signo inequívoco de cualquier representación meta, se ha considerado el caso en que las representaciones o imágenes emergentes aparecen unidos por los llamados de los lazos de la asociación superficial. Lazos de la asociación superficial. Es decir, por consonancia, ambigüedad de la palabra, coincidencias en el tiempo, sin relación interna de sentido, todas las asociaciones que nos permitimos usar en el chiste y en el juego de palabras. Antes de seguir más adelante, no sé si ustedes saben por qué Freud se dedicó a estudiar el chiste. Cuando estaba escribiendo la interpretación de los sueños, él mostraba las interpretaciones que hacía y un día Flies, su corresponsal, le dijo, pero esto parece un chiste. Y ahí se dedicó profundamente a investigar el chiste. Más adelante dice, toda vez que un elemento psíquico se enlaza con otro por una asociación chocante y superficial, existe también entre ambos un enlace correcto y que cala más hondo, sometido a la resistencia de la censura. Es decir, siempre, aunque haya situaciones discordantes, siempre hay un enlace que hay que descubrir. Y finalmente, el segundo párrafo de la página 525 nos dice, y esto es importante porque acá vienen los pilares, ¿no? De estos dos enunciados, que con el abandono de las representaciones metas conscientes, o sea, al pedir al analizado de la asociación libre, se entrega al analizante a unas representaciones metas ocultas, el gobierno del decurso de las representaciones. Y esto vale tanto para el analizante como para el analista. Y que las asociaciones superficiales son un sustituto por desplazamiento de otras sofocadas que calan más hondos, hace el psicoanálisis amplísimo uso en las neurosis. Más aún, las eleva a ambos a la condición de pilares de la técnica. O sea, los pilares de la técnica es el abandono de las representaciones meta y cualquier asociación superficial, aunque parezca una estupidez, hay un enlace profundo al cual uno debe dirigirse. Yo he transcrito el texto freudiano para afirmar que estos pilares siguen en plena vigencia y asumen toda su potencia en la explicación y comprensión de los mecanismos psíquicos. En suma, interpretar un sueño es descifrarlo, deconstruyendo el camino que lo edificó a través de cómo figuró las relaciones lógicas con todos los tropos de la retórica y el cuidado de la representabilidad. Es lo que se llama el trabajo del sueño. Y la labor del psicoanalista es recorrer el camino inverso hasta lograr el texto
de los pensamientos oníricos que Freud denominó contenido latente. ¿Por qué se olvidan los sueños? Más allá de la explicación y desde la clínica, es posible algunas veces recuperar el sueño que luego rinde sus frutos en el desarrollo del tratamiento. Si no están fatigados, les leo todo un material clínico de cómo con el trabajo con las palabras, si uno escucha atentamente, incluso jugando con ellas, se puede recuperar un sueño. Olvido de los sueños. En el desatar de un nuevo día, María, que es psicóloga y lleva algunos años de análisis, afirma al llegar retrasada a su sesión de la mañana. Dice lo siguiente: he notado al levantarme un dolor en el cuello. Digo cuello o más bien nuca, o como rodeando todo el cuello. Se queda un buen rato en silencio y dice: ¿habré dormido en mala posición? Yo ya voy pensando en mi posición teórica, la hipótesis de una conversión. Me dice: soñé, pero olvidé el sueño. Por más esfuerzos que hago ahora para recordarlo, no consigo nada. O sea, estamos frente a un olvido y un esfuerzo. Se queda otro rato en silencio y me dice: ayer me ocurrió algo que no comprendo. No es habitual en mí. Yo soy tolerante con mis hijas, pero cuando digo Olga, digo Laura, derramó un frasco de plasticola sobre la mesa, me irrité de una manera que, bueno, ahora tenemos un lapsus, una operación fallida. El trastrueque de nombres entre el que nombra a su hermana, Olga, y el que corresponde a su hija, Laura. Y también un afecto incomprensible a la paciente. No se reconoce en esa reacción. Allí no es ella. Yo soy en general tolerante. Hay algo en mí, la irritación, que no soy yo. Cuando venía para acá en el taxi, pensaba en este dolor del cuello y me dije que se trataba de tortícolis. Si hay alguna palabra que no entienden, me la preguntan. Entonces yo supongo en ese momento que se abrió una fisura en su espejo. No tolera la otra que habló en ella. El diagnóstico como rótulo sella esta solución de continuidad que la sostenía. Para mí, en este punto de la sesión se cierra el círculo, ¿no? Se queda en silencio. Ella me dice: no hay caso. No puedo recordar el sueño. Entonces yo pienso que el enorme y vano esfuerzo por recordar el sueño, las fuentes de su hablar trabadas, ya pronunciada por su llegada tarde, y las pausas. Silencio. No todos los silencios son iguales. El silencio en este caso era el trabajo de la represión. Me permitió a mí producir una hipótesis acerca del sueño que, olvidado en su texto, para mí, se desplegaba en las palabras o trozos de ellos en la sesión. Y acá les explico que me tomo de las palabras, como ya lo había anunciado anteriormente. Entonces le explico mi locuración. Es de colis, de tortícolis, a través de la cola o plasticola, no sé si ustedes conocen la cola o plasticola, es un pegamento, el cuello, y acá hago otro juego de palabras. En un sutil anagrama, el cuello es el culo, que en su repetición denuncia una trama a ser develada. Le voy diciendo a ella, recuerden que es psicóloga y hace tiempo que se trata. El otro tema, las hijas jugando, una de ellas reemplazada por su hermana en el lapsus, y desde tortícolis a tortillera. ¿Conocen la palabra tortillera? Bien. En la articulación de todo esto podría colegirse el supuesto contenido olvidado del sueño, es lo que le digo a ella. Entonces le digo, uniendo todas estas cosas podríamos pensar que el contenido del sueño trata de juegos sexuales con su hermana y con relación a la cola o con la cola.
Hay un silencio ahora, pero diferente al anterior. Parece que algo se está produciendo a ella, que la hipótesis algo produce. Y me dice, ahora que pensaba en el tema de la cola, de chiquitita para mi mamá, cola era tanto la vagina como la cola. Bueno, creo que es una cosa común. La diferencia se establecía diciendo cola de adelante, cola de atrás. Y se queda en silencio y después me dice, ahora me acuerdo del sueño. No tiene nada que ver con lo que usted me dijo. Se detiene un instante y se comienza a reír. Chocaban dos barcos soviéticos. No se sabía cuál era la proa y cuál era la popa. Ahí me reí yo. Supongo, dice ella, que el choque puede aludir a juegos sexuales, pero con mi hermana no nos tocamos, solo nos mostrábamos la cola. Creo que ya sabíamos que esto estaba prohibido, que era sucio, como macharse, ensuciarse. Yo le digo como con la plasticola. Ahora con los barcos soviéticos se me ocurre una inversión. Y se ríe. Debe ser el barco con el que mis viejos se fueron a Estados Unidos. Nunca voy a olvidar el día en que se fueron. Mi abuela nos llevó de contrabando al puerto. Esta escena ya se la conté varias veces, pero ahora caigo en la cuenta de un detalle del cual nunca había hablado. En la cubierta del barco veo, o recuerdo a mi mamá, no sé dónde estaría mi papá, pero lo que nunca le conté de esa imagen es que mi mamá tenía alrededor del cuello una estola de zorro, de Rusia, con una larga cola que le caía hacia adelante. Bueno, he aquí que la cola admite una tercera referencia ya claramente fálica. Y desde el sueño recuperado hasta el despliegue de la cola, llegamos al dolor del cuello, ya indudablemente conversión, que restituye el falo materno. Y no es ajeno que el dolor revele la satisfacción de lo que se levanta y se nota al levantarse. ¿Se dan cuenta ustedes que yo tomo todas las palabras que el analizante dice en la sesión? El sueño olvidado despliega en su brillo la ausencia, el punto de conexión con el detalle no hablado y no olvidado de la escena del puerto, la estola de piel de zorro. Pero el texto sagrado, que es como Freud llama el sueño, dispone de otros caminos. Los barcos soviéticos, por antífrasis, el barco de los Estados Unidos, padre, madre, padre fuera de la escena, padre cola, madre con cola, remiten desde la estola rusa a la ética, soviéticos de las asociaciones y de allí a la masturbación infantil. Todo esto eso se lo digo al analizante. De esto después hay un fin de semana y luego del sueño olvidado llega otra vez tarde. Y me dice, iba a hablar de un tema y se me cruzó otro que no sé por qué me da vergüenza hablarlo. Y se queda en silencio. Lo que iba a hablar, porque me quedé pensando en la otra sesión, que de chica, cuando yo era chica, no existía la plasticola. Teníamos una pasta que se llamaba, y se ríe, pega, pega. Pega, pega de pegar, se ríe, y pega, pega de pegar. Bueno, en un caso pegar es juntar dos cosas, y en el otro caso pegar es pegar una paliza. Lo que me da vergüenza es que de embarazada rechacé sexualmente a mi marido en forma total. No es esto lo que me da vergüenza. Y qué difícil. Bueno, se lo digo, me gustaban los matches de box. Los veía todos y me ponía nerviosa. Era muy raro. Me ponía nerviosa y me gustaba. Olga me criticaba ese gustito mío. Peor, creo que era por envidia. Ella se había separado del marido, creo que la causa fue la esterilidad. Lo que también recordé este fin de semana, una vez en la casa de mi abuela, todavía recuerdo el patio, el piso del patio, la parra del fondo. Bueno, no sé qué hizo mi hermana, pero mi papá le pegó una tremenda paliza. Terrible. Creo que ahí le agarré miedo a mi papá. Pero no sé por qué. A mí nunca me pegó. Silencio. Creo que todos ustedes recuerdan el trabajo Pegan a un niño. Qué vergüenza. Yo veo un match de box y me excito sexualmente.
y se queda en silencio. Yo le pregunto, ¿y cómo resuelve la excitación? Sabía que se venía la pregunta, ¿no? Y usted debe saber la respuesta. Bueno, entonces se lo digo, con la masturbación. Silencio. ¿Los problemas de Laura tendrán que ver con esto? De chica vivía obsesionado con la idea de los castigos corporales a los chicos. Me imaginaba cómo sería, cómo los golpeaban. Antes de que me pregunte, no sé si en aquel entonces me excitaba. A veces, entonces y hoy quizás sean lo mismo. Pero como ven ustedes, la recuperación del sueño abrió caminos insospechados en su análisis. Bueno, ahora un poquito de especulación teórica. La interpretación de los sueños en alemán es Traumdeutung, como ustedes saben. Pero si ustedes buscan en un diccionario, Traumdeutung significa dos cosas interesantes, diferentes. Una es interpretación de los sueños y otra es adivinación por medio de los sueños. Ahora, la palabra Deutung. La palabra Deutung en alemán tiene varias significaciones, no solamente interpretación, también exégesis, también explicación y también traducción. Y encima, por si esto fuera poco, traducción tiene como sinónimo Übertragung, cuya traducción es transferencia. Entonces fíjense que hay una relación en el idioma alemán entre transferencia y sueños. Yo les voy dando la cita por si lo quieren buscar, en la página 285 del tomo cuarto, capítulo sexto, escribe Freud en el apartado del trabajo del sueño, pensamiento del sueño y contenido del sueño se nos presentan como dos figuraciones del mismo contenido en dos lenguajes diferentes. Mejor dicho, el contenido del sueño se nos aparece como una transferencia de los pensamientos del sueño a otro modo de expresión cuyos signos y leyes de articulación debemos aprender a discernir por vía de la comparación entre el original y su traducción. Ven el juego de palabras posibles en alemán, entre sueño, transferencia y traducción, es muy importante. Por eso, digamos, cuando se estudia la obra de Freud, habría que discriminar, digamos, porque cuando se traduce, el traductor entre las varias posibilidades elige una y deja las otras afuera. Es importante esto para estudiar la obra de Freud. En nuestro país, Ángel Garma, que fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, elaboró una teoría traumática de los sueños. Pero saben que él en el idioma alemán ya tenía una base lingüística. Trauma en alemán se dice trauma y sueño se dice traum, o sea, trauma sin la A. O sea, lingüísticamente, en alemán, trauma y sueño están ligados. Dígame cuando paro, porque tengo mucho más escrito. ¿Sigo? Bueno, Seguí. bueno, Tenemos tiempo hasta tus 10, hasta nuestras 8. Está muy interesante. bueno, sigo. En general, cuando se estudia la interpretación de los sueños, se privilegia el capítulo séptimo, que se entiende mejor si uno estudia previamente el proyecto. Pero para el trabajo clínico, para ese trabajo que yo les propongo, es importante estudiar el capítulo sexto del libro, que es el trabajo del sueño. Lo que llamamos entonces interpretación es una deconstrucción de ese trabajo. La condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representatividad, la inversión de los valores psíquicos, etc. Pero creo también que es de suma importancia estudiar un capítulo que es desechado, el primer capítulo del libro, para entender de dónde surgen las ideas y los conceptos freudianos, la génesis y sus conceptos. También es muy importante eso, a mi modo de ver, para la tarea psicoanalítica. Un poco de teoría.
Para comprender cabalmente la metapsicología que se escribe en el capítulo 7, es menester estudiar el proyecto. Del proyecto se extraen las siguientes consideraciones sobre el sueño. 1. Carácter de cumplimiento de deseo. Después, en todo caso, si quieren, podemos ampliar qué quiere decir cumplimiento de deseo. Carácter alucinatorio del sueño. Carácter regresivo del sueño y de la alucinación, o sea, de la palabra a la imagen. Parálisis motriz durante el dormir y el sueño. El desplazamiento se demuestra experimentalmente cuando se investiga los estímulos que provocan sueños en el dormir. Después, similitud de los sueños y de los síntomas neuróticos. Ajenidad psíquica del sueño. Y creencia en la realidad de lo que acontece y el escenario que presentifica un mundo exterior. Lo característico del estado de vigilia es que la actividad de pensamiento se cumple en conceptos y en palabras, y generalmente no en imágenes. El sueño piensa en imágenes. Y más aún, y esto es importante, no distingue representación de percepción. Como características esenciales del sueño, debemos destacar que son la incapacidad de manejar las representaciones que emergen como involuntarias y las emergencias de estas en forma dispersas, como por ejemplo también en las imágenes hipnagógicas. Reescribo lo que dice Freud. No obstante, lo único característico del sueño son esos elementos de contenidos que se comportan como imágenes, vale decir, se asemejan más a percepciones que a representaciones mnémicas. También podemos decir que el sueño alucina, que reemplaza pensamientos por alucinaciones. Entonces podemos decir que dramatiza una situación, porque ya no sentimos que pensamos, sino que vivenciamos la escena, estamos viviendo la escena. Y allí conjeturamos que el sueño nos presenta al soñante como autor, libretista, director de escena, actor y espectador, todo al mismo tiempo. Y para agregar un consejo técnico, cuando se indaga profundamente un sueño, después de mucho interpretar cada uno de los personajes del sueño, se descubre que representa un aspecto del yo del soñante. Lo más importante es la distinción de dos modos de operación del psiquismo, el proceso primario y el secundario. Y se destaca la presencia total y absorbente del deseo de dormir, es decir, de un estado de inmersión total sin sueños. En otro trabajo, Freud va a decir que todo el narcisismo se vuelca al yo. Me asombró ahora que, digamos que para esta charla de hoy, volví a releer la interpretación de los sueños. En la advertencia de la primera edición hay dos cosas que me asombraron. La primera es que considera su escrito, al que incluye en el género literario de ensayo, un asunto de neuropatología. Así que podemos decir que era un neurocientífico in statu nascendi. La otra es que considera un producto psíquico anormal. Después de las diferentes clases de neurona que describe en el proyecto, advinieron espacios diferenciados psíquicos y se notó que lo normal era una referencia a que no respondían a las reglas de la conciencia, único espacio psíquico antes del psicoanálisis. Freud mismo reconoce en el prólogo en la segunda edición que la interpretación de los sueños es un texto de difícil lectura. Sabemos entonces que dos de los libros más importantes e imprescindibles para la formación en psicoanálisis, este y El chiste y su relación con lo inconsciente, se leen con mucho esfuerzo y es necesario un monto grande de dedicación. Además, el analista necesita beber de las fuentes de la poesía, del mito, los usos lingüísticos, la historia de las religiones
el folclore, y yo agregaría también la retórica. Por un lado y por el otro, relacionar el sueño con las neurosis y otras perturbaciones mentales. Hay 3 puntos que en mi opinión ligan al sueño clínicamente con la asociación libre y teóricamente con el saber sobre la memoria, con la hipótesis de que nada se olvida, desde lo nimio hasta lo más importante. El otro asunto que les quiero hablar es el de la alucinación. Freud admite que para entender a una alucinación positiva hay que estudiar la alucinación negativa, pero nunca lo hizo. Les voy a contar una experiencia que me va a llevar a una importante reflexión metapsicológica. Hay una experiencia de 3 participantes: el hipnotizador, un testigo y una mujer a ser hipnotizada. No sé por qué siempre fue una mujer. El hipnotizador le da la orden hipnótica de que cuando se despierte, el testigo ya no estará allí. Se despierta la mujer hipnotizada y, cosa extraña, no ve al testigo, tal cual como la orden hipnótica que le ha sido impartida. Más aún, ve toda la silla entera. Ahora, si el hipnotizador le dice que se acerque a la silla y se siente allí, cuando note una consistencia se despertará angustiada. Esta experiencia demuestra, para mí, que la relación con la realidad, la percepción de ella, y más atrás lo que llamamos principio de realidad, está comandada por el super-yo, por aquella parte del super-yo que llamamos ideal del yo. Me llama la atención que Freud dice esto en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, y después lo desmiente en El Yo y el Ello. Para mi forma de ver este fenómeno y considerarlo metapsicológicamente, ahí da un paso atrás. Bueno. Si no están cansados, otro material clínico. Martín sueña, cuando me digan Martín sueña, previo a un anhelado viaje a Europa con su esposa, una especie de luna de miel, que él sueña que ella está saliendo con un sujeto al que reconoce como un superior en su empresa. Él desea llegar a ese puesto, que sería un avance en su carrera y un incremento en su economía. Pero afirma que ese hombre no tiene ninguna importancia en su vida y que apenas le conoce. Se despertó angustiado, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en la espalda. Le comento que los sueños tienen varios niveles de interpretación y que la primera conclusión que podemos obtener es que él es celoso. Dice que él no se siente celoso, pero su mujer le dice que sí, que él lo es. Le digo que el siguiente nivel es que me sugiere el sueño, es que para él habría otro hombre en la vida de su mujer. Me dice que ellos se quieren mucho y que es imposible que haya otro hombre en la vida de su mujer, que son muy libres sus salidas con distintos grupos de amigos, y en el grupo de ella, de hombres y mujeres, se encuentra el exnovio de ella. Es un grupo de amigos en el que también él pertenece. El exnovio de ella, también integrante de este grupo, como les dije, se llama Segundo, nombre que aparece en algunas personas del interior de nuestro país, como es el caso. No sé si ahí en Colombia existe este nombre, pero es muy común en la gente de campo el nombre Segundo. Incluso tenemos un poema Segundo Sombra. Hablando sobre el organigrama de la empresa, me dice que está organizada así. El gerente principal que comanda todo.
el gerente de esa área, que es el que aparece en el sueño, y luego los gerentes de tercera clase, entre los que se encuentra. Le digo entonces que el personaje de sueño es el segundo en jerarquía e inscribe a segundo el exnovio, lo cual implica que los celos hacia segundo no se han tramitado. Situación traumática. Y la segunda luna de miel se realiza bajo la sombra de segundo, que le clava un puñal por la espalda, lo que remite al componente homosexual de los celos. El contenido manifiesto del sueño es el escenario de una traición. El contenido latente de los pensamientos del sueño dentro de la subjetividad bisexual es una apetencia homosexual poco tramitada y sublimada. Y como ocurre tantas veces, una separación en la vida real no se tramita en el inconsciente, donde la relación sigue vigente. Freud sostiene, ya son las 10 acá y si quieren paro. Si querés, Yo Adolfo, estoy por terminar, ya termino. ahí pasamos al Ya, diálogo. ya, veo que ya estoy terminando. Freud sostiene que los sueños son interpretables, que hay un sentido oculto, un mensaje que es necesario descifrar. Sabemos también y tenemos la experiencia por nuestra tarea que no somos dueños de las palabras que utilizamos, que las palabras nos llevan donde ellas quieren. Y eso ocurre con la palabra interpretación. En nuestra lengua castellana, ¿no? Hay una dosis de ambigüedad. Y que esta dosis de ambigüedad causa no pocos problemas. Además, y esta es mi opinión, esta palabra produce un proceso de sustantificación y la ontologización que obstaculiza la clínica y la teoría. Le digo como lo veo yo. Ocurre que uno le dice algo analizante, sea lo que sea. Si después de un tiempo, Nachtraglichkeit, que es el concepto de la metapsicología, emerge algo nuevo e inesperado, no calculado ni por el analista ni por el analizante, ese dicho adviene a la categoría de interpretación. Es decir, que la interpretación no es algo en sí, sino es algo que adviene. Bueno, las sociedades cambian y se transforman. En la época de Freud reinaba la represión, ahora estamos en el campo de la desmentida. La técnica ha invadido nuestra vida cotidiana. Pero acontezca lo que acontezca, nunca dejaremos de soñar. Siempre los sueños se nos aparecerán como algo ajeno e enigmático que reclama desciframiento y dilucidación. Mientras sigamos siendo seres humanos hablantes, esto va a ocurrir. Hay una esperanza, y creo, dado el incremento de la inteligencia artificial, y esa esperanza es la siguiente. Las máquinas no sueñan. Bueno. Listo. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por tu presentación y les pasamos a una media hora en la que vamos Bueno, a adelante entonces. terminar. Entonces, los que quieran pueden ir levantando la mano a través del emoticón. Bueno, Doctor Carvajal. Ujú. Bueno, lo primero, pues, a felicitar a Adolfo por esa poética presentación. es un aspecto frustrado mío, hubiera querido ser poeta. Yo soy poeta. A ver, la frase, las palabras nos llevan donde ellas quieren. La pregunta es, ¿por qué el lenguaje de los sueños es en imágenes? Bien. ¿Quieren que conteste una por una o contamos cómo es la dinámica de ustedes? Si quiere, vamos respondiendo una por una. Bueno. Estamos reuniendo varias, ahí sí hacemos las varias, pero por el momento una por una. Bien. ¿Por qué las palabras se vuelven imagen? Es interesante. Freud se toma de varios autores, por eso es muy importante el capítulo 1, y se toma de Silverer, y es una experiencia que podamos hacer todos nosotros, ¿no? Estamos medio dormidos y tenemos una idea, y nos van apareciendo imágenes. Entonces Freud dice que hay un camino regresivo de la palabra a la imagen.
en otros términos también, de la representación palabra a la representación cosa. Entonces, y aparte, digamos, los pensamientos inconscientes que se nos producen constantemente, digamos, algunos de ellos no los queremos saber. Y entonces se traducen en imágenes representables. ¿Cómo representamos? Supongamos que estamos en una dictadura y el psicoanálisis está prohibido. Y alguien dice, yo creo absolutamente en el psicoanálisis y tengo que contar mi sueño. ¿Cómo transformo eso en un sueño? No lo puedo decir en palabras. Hay una regresión entonces a la imagen y tengo que inventar con los recursos que tenga, con el cuidado de la representabilidad, ¿cómo digo eso? ¿No? A lo mejor aparezco arrodillado frente a una imagen, lo cual, digamos, implica creencia, etcétera, ¿no? No lo voy a inventar. Eso es también lo que hacen los cineastas. Los buenos, la mayoría de las buenas películas tienen poco diálogo y muchas imágenes, y donde la imagen representa aquello que a veces no puede ser dicho en palabras. Esto más o menos sería una respuesta. ¿Mm? O sea, la imagen es más universal que la palabra, es como la música. Es como la música, exactamente, exactamente, sí, sí. Cuando se dice que Freud, digamos, no gustaba de la música, no es así, pero sí creo que la música era como un rival. La música es un rival porque dice de las emociones lo que no podemos decir con palabras. Y por eso, digamos, la música está también, y esto, digamos, lo dice Lacan. Lacan dice que en los dichos del analizando, ¿no? Que es más importante cómo lo dice que el dicho en sí mismo. El inconsciente está más en cómo se dice que en lo que dice. Por lo tanto, muchas veces lo que llamó material clínico carecen, digamos, de ese aspecto del inconsciente que apenitas puede transmitir el que cuenta un material clínico. ¿Sí? Adolfo, una pregunta, digamos, porque planteaste algo en la exposición que me llamó la atención. Uno en últimas, con el sueño como pensamiento de imágenes, le queda difícil a uno acceder. Uno accede al relato del sueño. Claro. El relato del sueño no es el sueño. No es el sueño. Porque de Por hecho eso, hay... perdón, por eso la resistencia muchas veces dice, no, pero no es exactamente así. Muchas veces uno se encuentra, ¿no? Uno se agarra de la palabra y dice, no, no, pero no es exactamente así. Dice, claro, la vivencia que ha tenido, digo, es una cosa. El relato del sueño es lo que nos permite acceder al contenido más profundo de esa vivencia. ¿Se entiende? Pero, perdón, ¿cuál era tu pregunta entonces? No, iba para eso, que uno en realidad a lo que accede Sí, al relato del sueño. al relato del sueño, claro, claro. Uno Sí. no accede al sueño, el sueño es una, el sueño tiene esa cosa de la intimidad, solamente Claro. el soñante tiene esa vivencia, ese producto visual, pero al traducirlo en palabras, hay algo del sueño que desaparece para convertirse en eso, en un relato, Claro, ¿no? claro. Lo traduce en palabras, pero como siempre ocurre, dice más de lo que dice. Al traducirlo en palabras, trae cosas de las que no se da cuenta. Y nosotros podemos entonces descubrirla a través de la intervención psicoanalítica. Uno siempre dice más de lo que dice. Ahora, otra cosa, Adolfo, en tu exposición, que también, que también me dejó como resonancias, hay en Freud, siento yo, leo yo, una tendencia, me parece a mí, a ser concluyente en la interpretación de los sueños, como a cerrar la significación. Esto es esto, el sueño significó esto. Cuando yo te escuchaba, ¿sí? Y cuando me hablabas como un poco como de la múltiple significación de una palabra, por ejemplo, cuando hablabas del deutung, ¿sí? Leo como que entonces, claro, el significante abre una variedad en tu lectura. Sí, Freud sí, en sí. ocasiones cierra mucho la significación del sueño. Lo digo como una opinión. Al rato me parece que como que Freud hace traducción en ocasiones, tipo diccionario. Esto significa esto. Sí. ¿Cómo, cómo, Mirá, cómo, cómo contrastar estas dos posiciones? te lo voy a contar primero con un chiste. Yo suelo aplicar mucho el humor en mis intervenciones con la gente.
No sé, ustedes han conocido a Lelutier, seguramente, lo han conocido. Sí, sí, Obvio. claro que sí, claro que ¿Eh? sí, O- claro que bueno, sí. Ya una de viene las- aquí la una de las última cosas, sección. sí, una de las cosas que produce risa y que en el fondo hay una verdad psicológica, Rabinovich, que era uno de los más importantes de Luthier, dice, esa película la vi 2 veces, la segunda vez no la entendí. Es muy gracioso eso. Eso pasa con Freud. En la primera lectura me pareció Freud muy taxativo. En las subsiguientes lecturas uno ve que no es tan taxativo. Y a veces lee frases. Por ejemplo, en un determinado momento dice, no, no es que el sueño es una realización de deseo. Es un intento de realización de deseo. Después dice, es una realización de deseos en la fantasía. Es algo que no se ha podido cumplir en la realidad. Y poco a poco esa cosa que aparece como tan taxativa, cuando lo tiene que defender, porque está defendiendo, digamos, la importancia de la alucinación. Ustedes se acuerdan ese caso que presenta, ¿no? De la mencia, de esa mujer que se le muere el hijo y está acunando un madero, ¿no? Y para ella eso es realidad, digamos, es la realización del deseo, pero es una alucinación en el sentido que no es real. Ve algo que no debe, que no alucina negativamente al hijo y alucina positivamente que ese madero es un niño. No sé si he sido claro en esto. Es decir, lo que parece tan taxativo, si uno lee y relee, Freud ve que no es tan taxativo. Es decir, lo que dice en un párrafo lo puede después suavizar, aclarar e incluso contradecir en otro. Eso se ve mucho en la interpretación de los sueños. Aparte, digamos, Freud dice que el sueño en la vida regia sea el inconsciente. No es lo inconsciente. Una vez que uno descifró un sueño, ahí tiene que empezar a ver de qué se trata. Porque a veces, digamos, ocurre como las palabras primitivas, tienen significaciones opuestas. Y entonces es el analista que tiene que tomar la decisión del camino a seguir en la dirección de la cura, de acuerdo a los elementos que tenga. Y también puede utilizar su intuición siempre que la ponga a prueba. ¿Se entiende esto que quiero decir? Y A ver, yo considero que es muy, muy importante, digamos, el camino de los sueños en el trabajo analítico. Es muy importante. Sí. Otra cosita, Freud le pedía en ocasiones al soñante asociaciones sobre cada elemento del sueño. Ah, bueno, O bien. sea, sobre cada uno de los elementos. Claro, ¿Eso dentro de tu práctica clínica sigue teniendo vigencia? O sea, el soñante te cuenta el sueño y vos vas deteniéndote en cada uno de los elementos del claro. sueño. Cuando ustedes ven un sueño, digamos, cuando nosotros vemos un sueño, tiene una coherencia, en general tiene una cierta coherencia, es un relato coherente. Pero eso ha sido algo provocado por lo que Freud llama elaboración secundaria. Entonces, la primera aproximación clínica es pedirle al analizante que él elija un fragmento y asocie sobre ese fragmento. Si no lo elige el analista. Pero primero se le da la oportunidad que él elija. Eso es muy importante clínicamente, porque lo que deja para último generalmente es lo más significativo, lo de menos importancia, porque hay un trastrueque de las intensidades y se intensifica más aquellos menos significativos y se le saca energía a aquellos más significativos. Un poco se parece a, y lo han comparado, no he sido yo el que los compara, a Sherlock Holmes. Si ustedes han leído novelas policiales antes de Sherlock Holmes, vieron que era la gran escena, etc. Y en cambio Sherlock Holmes dice, un cigarrillo puesto un poco al revés o apagado antes de tiempo, pequeños datos que serían tontos para cualquier otro, ¿no? O el tipo de la carta robada de Edgar Allan Poe, dejar las cosas a la vista, que es lo que menos se ve. Pero todo este tipo de situaciones en la clínica es muy importante. Y otra cosa entonces, que también es muy importante, y lo digo y me lo digo a mí mismo también, tener paciencia. Es muy importante tener paciencia. Las cosas no aparecen de inmediato. Por ejemplo, cuando el paciente que les conté que me pidió una taza de té, yo se la di. No le pregunté nada, se la di. Y al día siguiente emergió que tras una situación real, era un hombre que había trabajado todo el día, no comió ni bebió nada, se escondía
ese pedido transferencial de que yo le solucione los problemas. Sí, o sea que hay dos capas, una real inobjetable y otra que hay que llegar por vía de la interpretación, que en este caso se facilitó porque él la trajo en un sueño. En otros casos es más difícil. A mí me pareció, Serapio. a mí me pareció muy interesante cómo usted pudo lograr que la persona recordase su sueño a través de toda la elaboración que hizo asociativa antes de recordar el sueño. Me pareció muy interesante y muy útil para escuchar esta metodología de poder lograr que se recuerde un sueño. Ahora, yo también me preguntaba cuánto a veces algunas personas tienen una serie de asociaciones libres y al final de la sesión dice que tuvieron un sueño. Entonces yo me preguntaba cuánto esas asociaciones libres antes del sueño son asociaciones al sueño previas al mismo. Así es. Freud lo llama glosas al sueño, solo que, digamos, uno cree que la glosa es después, a veces la glosa viene antes, y el sueño, digamos, lo contó al final, cuando uno no podía seguir trabajando sobre eso. Ya te di las pistas, pero bueno, será la próxima. Claro, la verdad. Claro. Después lo agarramos la siguiente Claro, vez. sí. Pero vos hablaste, Adolfo, hablaste del chiste, de la Sí. interpretación de los sueños, pero también en tu forma de intervenir está el Freud de los olvidos, el Freud de la psicopatología de la vida cotidiana. Y te lo digo porque la forma de intervenir sobre los significantes y sobre las palabras trae mucho del trabajo de Freud de los olvidos de los nombres. Yo, Claro. escuchándote, sobre todo en la parte de Chicago, recordaba yo el olvido del nombre del famoso enunciado de Freud, del olvido del nombre de Luca Signorelli, ¿no? Sí. Cómo las palabras se van cortando y se van rearmando de otra manera, y que ahí es donde está como la armada del rompecabezas que uno hace en la interpretación de los sueños, ¿no? Sí, como un pedazo de una palabra con otro pedazo, otra palabra, y cómo uno va recomponiendo el rompecabezas de otra manera, diferente a esas representaciones metas que decía, ¿no? Ajá, sí. En relación a Signorelli, tengo un amigo, colega, con el cual nos reunimos casi todos los domingos a almorzar y a charlar de la vida y del análisis. Y él es muy, muy sutil. Y sobre el ejemplo Signorelli, él investigó, y él dijo que Eli también era el cuñado de él, que había una cuestión de dinero, y Signorelli era el señor Eli, el cuñado. O sea, estaba bien, bien a la vista. Como a veces, digamos, una de las verdades está tan a la vista que uno no lo ve. Es como la carta robada. Señor Eli era el cuñado. Den vuelta sobre este asunto de Signorelli y busquen en la vida de Freud y van a encontrarse con... A mí me produjo una gran convicción, más allá de todo el trabajo que hace con Signorelli y con toda la circunstancia de esa vida. No sé quién más quiera participar, hacer una pregunta, una opinión. ¿Alguna Bueno, objeción? Camilo. no, pues muchísimas gracias, Adolfo, estupenda toda la presentación y nos pone a reflexionar mucho. Me llamó la atención lo que comentabas de esa preocupación tuya por respetar las palabras casi que eh, eh, las palabras casi que exactas que dice el paciente, tanto en el sueño como supongo yo también en el transcurso de todo el análisis. Y pues porque cada palabra pues puede tener, la forma como se refiere los términos tiene una línea de asociación. Pero me preguntaba, por ejemplo, en esto que decías de si se refiere a sus padres como mi viejo o mi papá o mi madre, Sí. pues inevitablemente pues el analista no le puede prestar algo que de pronto haga falta. Por ejemplo, si siempre se refiere en términos
por ejemplo, yo tenía una amiga, no era una paciente, era una amiga que siempre se refería a su padre como padre. O sea, nunca, que a mí siempre me golpeaba porque yo a mi padre no le decía padre, sino le decía papá. Claro, Hay otra gente que le dice papi, en sí, fin, sí, y otros le dicen mi viejo. claro. Pero en la interpretación, en el trabajo analítico, y particularmente en los sueños, no puede resultar útil también prestarle de alguna manera al paciente una palabra que lo acerque más a sus carencias posibles. Claro, lo que yo digo no es un absoluto, estoy diciendo una condición en la que yo me adhiero mucho, pero por ejemplo, recuerdo la primera vez que empecé a pensar esto, hace muchísimos años, ¿no? Tenía un paciente que le decía, se acercaba al padre y le decía, oye, padre, tal cosa. Entonces un día le pregunté por qué le dice padre y encontramos que había un enojo profundo detrás de la palabra padre. Porque lo primero que me dijo es porque decirle papá sería demasiado acercamiento. ¿Y qué tiene? Le digo, no hay acercamiento entre él y me abstuve de decir padre o papá, ¿no? Titubeé un rato y dije, entre él y usted. Y ahí surgió, digamos, entonces me di cuenta que detrás de esa palabra había un enojo. Eso también me hizo recordar, pero eso fue una asociación mía que no le dije al paciente. Cuando iba al colegio primario, ¿no? Cuando la maestra se enojaba nos llamaba por el apellido. Si no, nos llamaba por el nombre. No sé si eso ocurre en muchos lugares, es así, ¿no? Si me decían Adolfo estaba bien la cosa, si me decían Benjamín, bueno, ya era un reto, ya era el principio de un reto. Bueno, muchas veces ocurre eso con las palabras. No es que ocurra siempre, sino más bien hay que prestar atención, ¿no? En este caso me asombró mucho que detrás de cuando que le dijera padre, se escondía un enojo. Y él lo sentía como si me enojo de ti, me alejo. No sé si te he contestado. Sí, no, perfecto. El micrófono, Fernando. No, que sería otra pregunta más. Si alguien quisiera hacer otra pregunta más. Yo Adolfo, simplemente te lo planteo como un comentario que me hiciste acordar de algo, también en relación a un sueño de un paciente que se sueña. ¿Te acordás ese incidente que hubo con el avión de Malasia que desapareció, de Malasia Air? ¿Mm? Sí, ¿Cómo? ¿te acordás de ese evento que aconteció de un avión que desapareció, Ah, sí, que era de Malasia Air? sí, Te, sí. te lo comento. Me llega y me dice, me soñé que estaba en Malasia. ¿Mm? Pero Malasia, me dice, no era el país Malasia, sino que era una zona de Bogotá, que le dicen el Bronx, y le dicen el Bronx porque era una zona de perdición. ¿Mm? Sí, fue el nombre de donde pasan muchos quilombos, por decirlo de alguna manera. Y yo me quedé con ese sueño con la palabra Malasia. Mal hacía. Claro, y ¿Qué claro. mal hacía usted? Sí, sí. Me acuerdo que sonrió y me dijo, ¿por qué no me lo Bueno, dijo? pero es No, increíble, pero así trabaja nuestro inconsciente. claro, era para Así, mostrar eso, claro, sí, cómo se delata el sueño a partir del significante, ¿no? claro. Muchas veces uno puede trabajar con la totalidad del sueño, pero muchas veces hay Claro. un elemento que parece a mí que es como el que le permite a uno establecer juegos de significación, a Claro, propósito de las significaciones del lenguaje, ¿no? claro. Por eso le doy tanta importancia. Yo a medida que fui avanzando en mi actividad, fui otorgando cada vez más importancia a la palabra, al juego de las palabras, al chiste, es decir, a las combinaciones. En este sueño, en este material clínico que le traje de la psicóloga, ahí puede ser toda una serie de juegos de palabras. Por ejemplo, usar la palabra cuello como un anagrama. Y también una forma, cuando se lo transmito, a veces lo digo explícitamente, a veces mis analizando lo sabe, es como una hipótesis. Por eso yo no hablo de interpretación.
La interpretación no es algo, para mí, ¿no? No es algo en sí, sino es algo que adviene. Y más aún, si adviene algo no calculado ni por analista ni por analizante, ya es una prueba epistemológica. Porque hemos dicho algo que ha producido... Lo que te decía, una cosita antes de darle la palabra al doctor Carvajal, cuando señalaba la relación de los detectives, de las novelas de detectives policíacos Sí. con el trabajo de Freud, que era lo que hacía Humberto Eco en Sí. el librito de los signos de los tres. Humberto Eco tiene en otra novela, El péndulo de Foucault, un juego que hacen los personajes que están haciendo la indagación policíaca, que ellos lo Sí. llaman aulafia, y es que Sí. cogen las frases y las combinan de diferentes formas. Sí. Siempre hacen recombinatorias, ¿sí? Sí. En alguna de las recombinatorias aparece un sentido. Pero a Sí. propósito de esto, de que seas bueno, uno juega con las palabras, las corta, las rearma y o sea, las desarma y las rearma, buscando hacia dónde lo llevan uno las palabras. Eso que estábamos Sí. diciendo hace un Claro. momento. Doctor Carvajal. Sí, para seguir ampliando los conceptos, trajiste el trabajo de Garma sobre el trauma. Mm. Y pues ese paso grande que da Garma ahí. Y aparece el tema de la elaboración. Para Freud, pues eso que tú dijiste, que después se va diluyendo el sueño como la realización de deseos, pero por el otro lado, no es el sueño un proceso elaborativo. Si es el sueño un proceso elaborativo, podemos ver la madurez de las personas a través de sus sueños. La madurez de las personas en cuanto a análisis se refiere. Sí, sí. Lo único elaborativo del sueño es el trabajo del sueño. Y el trabajo del sueño, digamos, una vez que lo deshacemos y llegamos al texto, que es que es el pensamiento del sueño, digamos, ahí recién iniciamos el camino. Y ahí veremos si ha madurado, si ha regresado, si se mantiene sus fijaciones. Y llegamos a algo que está en una poesía de Borges, ¿no? No sé si conocen la poesía Everness. Borges dice, una sola cosa no hay, es el olvido. Dios que guarda el metal, guarda la escoria. Y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Con lo cual habrá un tiempo circular muy parecido a esto que se llama atemporalidad del inconsciente, que no es que no haya temporalidad, sino que no hay causalidad. Y entonces podemos decir que en el inconsciente el efecto es la causa de la causa. Cosa que en la lógica de la vigilia es imposible. Estamos acostumbrados a una cosa lineal, ¿no? Causa-efecto. En el inconsciente el efecto es la causa de la causa. En ese sentido se habla de atemporalidad. No que no hay tiempo. E incluso también hay un tiempo llamado circular, ¿no? Las cosas vuelven al mismo lugar y eso tiene que ver también con la compulsión de repetición y la pulsión de muerte. Bueno, Adolfo, no sé si José Diego no se conecta y ya estamos sobre la hora. Bueno. No te quitamos más tiempo porque ya... Bueno, Bueno, gracias Adolfo, y les deseo feliz. muchas gracias. Y les deseo felices sueños. Bueno, y nos veremos. Bueno, gracias vale, a Adolfo. ustedes. Bueno, hasta Muchas luego y nos gracias, vemos el muchas próximo gracias. martes en nuestra siguiente conferencia. Bueno. Vale.